qué importante que es aprender acerca del miedo, cómo nosotros podemos reconocerlo, cómo nosotros podemos identificar qué es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Veamos entonces, como siempre lo hacemos, algunas definiciones, ¿sí? Y una de ellas vendría a ser la que nos trae la RAE, la Real Academia Española, ¿no es cierto? Que nos dice que el miedo es una angustia que se genera por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario. ¿Ya? Esta es la definición de lo que es el miedo. Ahora, para lo que es la ciencia, estuve ahí cómo se entiende el miedo y para ellos es un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza y se trata de una respuesta útil y adaptativa de la persona que conlleva cambios en la fisiología, que lleva cambios en los pensamientos y esto además lleva cambios en el comportamiento de la persona. Muy interesante lo que plantea la ciencia. De hecho, ellos en sus investigaciones han ido descubriendo que no solamente la amígdala es la que recibe la información y la que reacciona, sino que hay también otras partes del cerebro, como está la ínsula, ¿no es cierto? Y está también la corteza prefrontal, la corteza frontal también, que nos habla acerca de esto, ¿ya? De cuál es la reacción que nosotros en el cuerpo tenemos. No podemos decir que no pasa nada. Si es que yo tengo miedo, no, a mí no me pasa nada. Esto no es real. Lo que nos dice la ciencia es que efectivamente hay una reacción en nuestro cuerpo que nos lleva a tener, ¿no es cierto?, una respuesta a nivel fisiológico. Notarán ustedes que hay una sudoración, notarán ustedes que hay una palpitación, ¿verdad? Y esto es justamente en respuesta a la ínsula, ¿ya? Ahora, es importante que consideremos que la corteza cingulada anterior es la que centra la atención de cada uno de nosotros en lo que está generando el miedo, o sea que nuestro cerebro reacciona frente a esto, hay una activación de neurotransmisores y no es así nomás, no es solamente decir, ay, yo tengo miedo y ya, o yo no tengo miedo y conmigo no pasa nada. Por eso es que nuestro cuerpo reacciona. Ahora, es interesante cómo la corteza prefrontal regula las emociones. Y aquí es donde se puede presentar una dificultad, donde no hay un control en la emoción y no hay una solución cognitiva, sino que se puede presentar un bloqueo. ¿Ya? Ahora, es interesante también porque en la corteza cingulada es donde se puede presentar un aprendizaje. ¿Ya? Es decir, yo aprendo y obtengo a partir de la experiencia el generar un miedo, ¿ya? Y además, la psicología, ¿no es cierto? Allí, aquella que a mí me avala, dice que el miedo es una emoción. Y es una emoción desagradable y ahí todos van a estar de acuerdo conmigo porque a nadie le gusta tener miedo, ¿verdad? ¿O hay aquí alguien que le gusta tener miedo? Bueno, hay algunas personas que les encanta ver películas de terror y tener esa sensación allí dentro de sus cuerpos, pero cuando nos enfrentamos a una situación real nuestra, a nadie le gusta sentir ese miedo, ¿verdad? Entonces, a partir de estas definiciones, nosotros necesitamos entender un poquito que hay diferentes posturas frente a lo que es el miedo. ¿Por qué? Porque, como les decía, hablamos de miedo, ¿no es cierto? Y de que es en relación a lo real o lo imaginario. Sin embargo, aquí se hace también una diferenciación en que el miedo y el temor no son lo mismo y a veces nosotros lo consideramos igual. No me estoy refiriendo en ningún momento en relación al temor que Dios quiere que nosotros tengamos de él y del cual se habla la Biblia. Ese temor no. Yo estoy hablando del miedo y del temor que nosotros podemos sentir frente a una amenaza. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros debemos identificar y qué es? Frente al miedo, debemos saber que es una emoción natural y que es a partir de algo real, de algo que yo efectivamente estoy sintiendo. Y el temor es más bien una emoción artificial, no es algo que yo realmente sienta, por lo tanto no hay una reacción real en mi cerebro, sino que puede ser provocada y es a partir de algo irreal, de algo imaginario, de algo que yo creo que es así, ¿ya? Ahora, sin embargo, en las diferentes
en los diferentes autores que han escrito libros de autoayuda, libros incluso en cuanto a lo que es ciencia, ¿verdad? Se manejan estos dos términos. Lo importante aquí es poder reconocer qué es lo que siento yo y cómo debo enfrentarlo, puedo mejorarlo. El título que llamaba la atención, ¿no es cierto?, del tema de hoy dice, el miedo te paraliza, porque eso es lo que nos genera un conflicto al momento de enfrentar el miedo. Entonces, independiente del término que utilicemos, ya sea miedo o temor, lo que necesitamos ver es que nosotros debemos hacer algo con eso. Hemos hablado anteriormente de la importancia de conversar acerca de las emociones, de identificar cómo yo me siento, de poder expresar lo que siento y de tomar una actitud, una conducta, una acción respecto de lo que siento, pero no de manera impulsiva, ¿verdad? Sino de manera intencionada, de manera preparada para poder reaccionar de una manera adecuada y de acuerdo a lo que se espere en el contexto en el que yo me encuentro. Vamos a ver que pueden presentarse diversos tipos de miedos. Y asociado al miedo está la ansiedad, el estrés y la angustia, que son las que se generan como una dificultad en el control de la situación que yo pueda estar enfrentando. Ya es un miedo a controlar lo que tengo que hacer y hay esa ansiedad de que yo quiero hacer las cosas, tengo miedo de que el resto no me acompañe a mí, genera un miedo a no poder lograr hacer todo lo que tengo que hacer en el tiempo, ¿no es cierto? Asociado al estrés y esta angustia que aprisiona mi pecho porque estoy descontrolada frente a la situación que estoy viviendo. Ahora también están los sustos, esos sustos, ¿no es cierto?, que son repentinos de un momento a otro, que son imprevistos, nosotros no pensábamos que nos iba a ocurrir, es intenso, sin embargo es fugaz, es momentáneo, es temporal, es un susto que de repente te llevas cuando te encuentras con una persona cuando estás saliendo de la habitación, ¿no es cierto?, y se cruza con otra y ahí te llevas un susto. Eso no está asociado a un miedo en sí, porque no sabes si es que va a salir o no la persona, es algo imprevisto, pero se presenta en muchas ocasiones. A veces también cuando vamos manejando, ¿no es cierto? Y de repente alguien frena de golpe o pasa corriendo un niño y ahí hay un susto. Es repentino, es imprevisto, es intenso, pero es fugaz. Luego pasa porque yo continúo. Están también las fobias y ustedes deben conocer muchísimas. Vamos a conversar algunas de ellas, pero una fobia es un miedo desmedido, descontrolado, es un miedo que sale de lo que yo espero. Es importante que yo considere que es irracional, es algo que yo no lo puedo comprender en mi mente, no hay una justificación real y verdadera y además persiste. Está allí sin detenerse, constantemente persiste ahí, está y está incomodando, ¿verdad? Y además está el ataque de pánico, que en una oportunidad se conversó también acerca de lo que es y que ha estado muy presente actualmente, es uno de los diagnósticos que más se trabajan a nivel psicológico y psiquiátrico y que se está presentando en diferentes edades. Durante mucho tiempo se pensó que era más asociado a las mujeres y sí, quizás los índices indican esto, pero en realidad actualmente se presentan tanto en varones como en mujeres y en diferentes edades. ¿Y qué es un ataque de pánico? Es un miedo agudo que está asociado a una sensación de muerte, de que la persona va a morir, una sensación de que no se puede respirar, no puedo, voy a tener un paro cardíaco, ¿no es cierto? Personas que llegan a urgencias pensando que van a morir y de los exámenes arrojan que la persona no tiene absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, esto es un poquito lo que son los miedos. Si nos detenemos en las fobias, podemos hablar, como les decía, que hay muchas, de hecho, cientos de fobias. A cada temor se le asignó un, ¿verdad? Quizá las más conocidas, las que a ustedes les parece más escuchadas, ¿no es cierto? Estarían la claustrofobia, que está asociada al temor a los lugares encerrados, ¿sí? El uso del ascensor, por ejemplo, en los niños pequeños a veces se presenta cuando no quieren ir al baño simplemente porque tienen temor a quedar encerrados en un baño. Y eso pasa mucho cuando van a la casa de un amiguito, de un familiar, donde no saben cómo cerrar la puerta, no saben si después la van a poder abrir. La acrofobia, que es la que nosotros generalmente llamamos como el temor a la altura simplemente, pero tiene un nombre y ocurre, yo lo tengo, ¿sí? Quiero decirles que sí, yo lo tengo, me da muchísimo temor la altura, más que temor es como una sensación de que me voy a caer, de que algo me va a pasar, de que no puedo controlar lo que veo, ¿no es cierto? Porque además que me da la impresión de caerme. Está la agorafobia, que es temor a lugares
abierto, ¿sí? Hay gente que no puede ir a la playa porque es un lugar abierto y le causa incomodidad. Está la aracnofobia, ¿verdad? Que es temor a las arañas. Y está, bueno, la zoofobia también, que puede ser a cualquier animal, la sinofobia, que puede ser a los perros. Está también la pirofobia, que es temor al fuego. Un bombero no tiene pirofobia, sí, pero hay personas que sí la tienen. Está la tanatofobia, que es el temor a la muerte, a morir, a enfrentar esta situación, y hay personas incluso que tienen tanto temor que viven en función a que todo lo que están pasando, todas las experiencias que viven puede llevarlos a la muerte. Y a partir de ella también se pueden realizar o se pueden desarrollar trastornos obsesivos compulsivos, ya lo que llamamos TOC. Así que hay que manejar las fobias. Si tú piensas que de repente está generando una fobia, ¿no? Nosotros hablamos, no, de que me da miedo las arañas, pero la aracnofobia, por ejemplo, o sea, tú te sueñas con las arañas, no puedes dormir en una cama que no has revisado antes de acostarte, tú ves una araña y sientes que la araña es gigante y que te va a comer, todo eso es, recuerden que es desmedido, ¿ya? Y ahí es importante poder recibir ayuda profesional, puedes asistir donde un psicólogo para poder tratar las fobias que puedas estar presentando, ¿ya? Ahora, quiero que podamos considerar que el miedo puede tener dos efectos, ¿ya? Un efecto negativo y un efecto positivo. En el sentido de que si es negativo, te paraliza, te controla a ti. El miedo te controla a ti, ¿no es cierto? Te lleva a no saber cómo actuar, a no poder tomar decisiones. Es un miedo que no reacciona de manera eh, normal en el cerebro y no permite que la respuesta cerebral sea de una solución cognitiva. ¿Sí? Hay un entorpecimiento allí entre la red que se arma en el cerebro, la red de respuesta del cerebro, y entonces ese miedo controla a la persona y la persona no sabe cómo actuar. ¿Sí? Se queda bloqueada, se queda paralizada, no sabe qué decir, no sabe qué hacer. Estaba escuchando algunas investigaciones, algunas charlas que se han estado realizando acerca de lo que es el miedo, y un señor decía, a ver, yo quiero que todos se pongan a correr, y vamos a todos correr 500 kilómetros, imagínense que estaban, o sea, que 50 kilómetros, imagínense que están corriendo, terminan los 50 kilómetros, y lógicamente ustedes se sienten sumamente cansados, ¿sí o no? Claro, son 50 kilómetros, generalmente las carreras se hacen de 1, 5, 10, pero ya es demasiado. Ah, dice él, pero si yo les pongo aquí a un perro Rottweiler que está hambriento, y lo suelto, aunque estén cansados, ustedes van a volver a correr, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un miedo que te puede generar algo positivo, que te conduce a hacer algo. Sin embargo, hay personas que frente a ese mismo perro, en vez de correr, se quedan ahí, se quedan paradas. E incluso esas personas generalmente han escuchado que les dicen, no te pongas miedosa, no te pongas nerviosa, porque el perro va a oler tu miedo y va a ser peor. Y más miedo le da a la persona. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la forma en la que nosotros manejamos nuestro miedo va a ser lo que va a permitir qué efecto va a tener. Y esto está muy asociado a experiencias previas, asociado a información que nos puedan haber dado y que puede generar mayor conflicto al enfrentar una situación que para cualquier persona no sea tan complicada respecto del miedo, sino que más bien te lleve y te conduzca a una acción que te genere una protección, ¿ya? Y aquí es lo importante. Necesitamos aprender a que el miedo es natural, es una emoción, pero que yo necesito canalizar para que me conduzca y no para que me controle. Y es aquí donde a veces las mujeres tenemos dificultades y generamos histeria, y en vez de reaccionar, por ejemplo, cuando vemos a un ratón, saltamos y gritamos encima de la mesa en vez de tomar algo
un palo para agarrar y matar al ratón, ¿no es cierto? Estamos dejando que ese miedo nos controle a cada uno de nosotros. Es importante entonces poder aprender a canalizar esto. Ahora, yo quiero que podamos considerar que el origen del miedo, al ser una emoción, es natural, es válida. No podemos decirle a los niños, no tengas miedo. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir a mi esposo, no, mi amor, no tengas miedo. No puedo, porque es natural, es una emoción natural en todas las personas, sin importar la edad. ¿Ya? Entonces, es importante que yo pueda validar esta emoción, pero también es importante que yo la pueda, considerando que es una emoción natural, canalizar a que me lleve a actuar, ¿ya? Ahora, es importante también que yo considere que el miedo se aprende, ¿sí? Un niño aprende a tener miedo cuando una mamá le dice, cuidado, hay bichos ahí, no toques, ¿no es cierto? Y ahí es donde empieza a generar el temor. Entonces tenemos que tener también cuidado. Nosotros tenemos una pequeña, bueno, ella ya es adolescente, pero cuando ella era niña, nosotros le enseñamos a que ella vaya a la casa de su abuelita, ¿ya? Entonces, mi esposo, sin que mi hija se diera cuenta, él la seguía, él la acompañaba a una distancia para poder estar seguros nosotros de que ella llegaba, pero lo que nosotros buscábamos era que ella tuviera seguridad. Y resulta que ya, genial, ¿no? Entonces yo, mamá, te estoy mandando a la Camila para que vaya para allá y todo, entonces tú la recibes. Perfecto, excelente, ya llegó sin temor, caminó, perfecto, muy bien, llegó súper bien. Resulta de que al pasar los días, nosotros seguimos haciendo esto, mi esposo la seguía acompañando, pero mi mamá empezó a transmitirle a mi hija que le podía pasar algo, que podía encontrarse con alguien, que era peligroso, que en realidad era mejor que no lo hiciera. Entonces empezó a generar en ella un miedo, ¿sí? En una ocasión, pasados unos 3 o 4 años, ya, o sea, ya ella iba al colegio, ¿no es cierto? Y ella, el bus la dejaba en un lugar y mi mamá la esperaba de vez en cuando, una vez al mes, para que ella se juntara, ¿no es cierto? Una vez a la semana. Y mi mamá la recogía de ese punto de encuentro y se la llevaba a la casa, que había que cruzar una avenida, ¿ya? Por eso es que mi mamá la esperaba. Resulta que pero ella cruzó con mucho temor, porque ella sabía que algo le podía pasar. Entonces estaba esta seguridad de decir, yo sé que puedo, pero también estaba esta idea de que algo le podía pasar. Y en vez de generar en ella algo que la llevara a reaccionar bien, cruzó la calle a las locas, ¿sí? Entonces podía haber corrido el riesgo de que la atropellen. Llegó a la casa y nadie le abrió, entonces se desesperó y fue corriendo al otro lado, un vehículo paró y la llamó y le dijo, ven, yo te he estado viendo y te llevo a donde tienes que ir. Entonces yo decía, gracias a Dios, era una persona que no tenía malas intenciones y que efectivamente la llevó a mi hija donde tenía que ir, que era la casa de una vecina donde había confianza y todo. Pero podría haberse subido a cualquier auto, ¿no es cierto? O sea, de hecho, se subió a cualquier auto y ese auto podría haber sido cualquier persona que realmente le hiciera daño. Entonces, a veces, cuando nosotros enseñamos a que nuestros niños tengan temor, les estamos generando más bien un problema. Hay que enseñarles, sí, a que tome precauciones y como una cruzada avenida debe llevarla a pararse, a mirar a ambos lados y a cruzar cuando debe cruzar, no a correr simplemente porque le puede pasar algo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos cuidado con lo que estamos transmitiendo y enseñando respecto del miedo, ¿ya? Así que cuidado, cuidado ahí. Vamos a seguir avanzando. Existen temores frecuentes, temores que se presentan con frecuencia en las diferentes personas, ¿ya? Y aquí vamos a ver varios, vamos a ocupar más de una diapositiva para conversar acerca de esto, y quizá ahí tú te puedas identificar con uno de estos temores, o tal vez te puedas acordarte de alguien que los tenga. Uno es a la inseguridad. Y querrámoslo o no, el aumento de la delincuencia en nuestro país, y también estoy segura que en el país donde tú te encuentras, si no estás en Chile, ha aumentado. La delincuencia ha aumentado. Muchos dicen que por la pandemia gente ha quedado sin trabajo, entonces tienen que buscar alternativas para obtener dinero.
Hay otras personas que dicen también que el hecho de que muchos inmigrantes estén llegando a los países, ¿no es cierto?, está haciendo también que la delincuencia aumente, y hay muchos factores, muchas teorías que pueden estar llevando a que el aumento de la delincuencia sea cada vez más grande, pero es real, es verdadero. Ahora, el temor a la inseguridad debe llevarnos a tomar medidas de seguridad, enseñarles a los niños que no pueden llegar y abrir la puerta a cualquier persona, que hay que cerrar la puerta con doble llave, no sé, que no se puede hablar con extraños, pero tampoco tenemos que quedarnos en la casa encerrados. O sea, si vas a ir a caminar, tampoco camines en un lugar donde está oscuro y donde no hay gente. Entonces, debe llevarnos a tomar acciones que nos protejan, pero no paralizarnos. No debemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Hay también un temor a la soledad. Sí, en ocasiones se presenta cuando hay una separación o cuando los hijos se van de la casa y empieza el nido vacío, ¿verdad? Y está asociado entonces a una pérdida de un amigo o un familiar. Y en ese sentido hay que trabajar esa pérdida en función al duelo. Recuerden que el duelo no está asociado solamente cuando muere una persona, sino cuando yo pierdo cualquiera sea la situación, una persona o incluso algo material, ¿no es cierto? Entonces, aquí es importante que yo trabaje este duelo para que no me genere este temor a la soledad, ¿ya? Y bueno, leía un meme hace un tiempo que decía, la soledad es el temor o el disgusto de estar con uno mismo, porque cuando uno está solo está con uno y hay que aprender a estar con uno mismo y no tiene nada de malo. Y por eso yo también siempre hago la recomendación a tomarnos minutos a solas. Es importante hacerlo. Bueno, también está el temor frecuente a la enfermedad, ¿no es cierto? Ya sea porque otro tiene una enfermedad, entonces temo que yo también la tenga, sobre todo si son enfermedades hereditarias, ¿no es cierto? Y además la hipocondría, cuando de repente vas a un lugar y alguien te dijo que había, no sé, que muchas personas estaban con esa enfermedad y te puedes contagiar y ya empiezas que me duele la cabeza, me duele la nariz, la garganta. No sé si te ha pasado con el tema del coronavirus, que de repente estás que, ay, no le siento mucho el sabor, los demás le sienten, ya, entonces es porque no le eché la sal, no sé, cosas así, porque es como que empieza el tiro, un temor y la hipocondría de que algo puede pasar, ¿ya? Hay un temor también a perder el trabajo, pero esto debe llevarte, por ejemplo, a mejorar. ¿Sí? O sea, a ser mejor, a rendir mejor, a trabajar mejor, quizá a estudiar algo que te pueda complementar en lo que tú estás realizando, pero no a pensar en que las cosas no van a salir bien y entonces te vas a desanimar, vas a bajar tus niveles de producción y finalmente te terminan despidiendo, pero no por el temor que tenías, sino porque en realidad no estás actuando, ¿no es cierto? No estás trabajando de la manera que deberías hacerlo, infundado por el temor que estás sintiendo. Temor al fracaso, y aquí es súper importante que nosotros veamos el fracaso como una oportunidad para empezar de nuevo. No tiene nada de malo fracasar. Y vuelvo a decir, creo que anteriormente lo he mencionado, cuando Thomas Alva Edison le dijo ahí al muchacho que le ayudaba, le dijo, oye, simplemente he encontrado 1000 formas en las que no funciona, ¿verdad? Y tratar de ver así los fracasos. A los viajes aéreos por falta de seguridad, porque están en el aire, no porque es que no sé qué es lo que puede pasar. Déjenme decirles que hay más accidentes automovilísticos que aéreos. Lo que pasa es de que a veces son como tan dramáticos cuando nosotros vemos noticias, o de repente cuando vas a viajar en avión, te pones justo a escuchar las noticias y hay un accidente y piensas que te va a pasar lo mismo. Pero son muy pocas las probabilidades de que esto ocurra. Entonces tengamos cuidado con lo que nosotros, dónde estamos nosotros infundando nuestros temores. Hay mucho temor a la burla, ¿no es cierto? Y aquí es muy importante aprender a restarle importancia a las burlas. Actualmente se habla mucho del bullying, pero el bullying ha estado siempre. Yo no sé si tú recuerdas cuando creciste que te molestaban y que te decían cosas. Muchísimo se utilizaba el término de los cuatro ojos, o no sé, que te llamaran con ofensas, con cosas, pero la gente no pescaba, eran muy pocos los que se sentían afectados. ¿Por qué? Porque actualmente se le está dando mucha importancia a la burla. Entonces tengamos cuidado ahí, enseñemos a nuestros hijos no a victimizarse, sino más bien, no, pero si no lo pesques, eso no es así. Ahora, si lo molestan porque es gordito, oye, pero si eres gordito, entonces que no tiene tampoco mal, quieres bajar de peso, hagamos algo para bajar de peso, pero no te compliques, o sea, restémosle importancia a eso,
Sin embargo, es importante considerar que no debemos restarle importancia a una situación que se pueda estar presentando en la que hay un niño que está siendo insidioso con tu pequeño, con tu hijo, o que está presentando de manera insidiosa un compañero de trabajo una burla hacia ti. O sea, no nos hagamos los indiferentes en ese sentido y tomemos una acción, hablemos, generemos una conversación con una instancia superior, o en el colegio, ¿no es cierto? Pero a lo que yo voy es a ese niño que tiene temor de ir a la escuela porque se pueden burlar de él porque empezó a usar lentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Ya? Hay gente que tiene temor a los maleficios y esto tiene mucha relación con lo que es la superstición y la credulidad, a la vejez, y esto está muy asociado también a un descuido en la juventud o en la madurez, o también asociado a veces a las experiencias de los ancianos de la familia, ¿no es cierto? Así que aquí es importante cuidar tu juventud, cuidar tu madurez y también poder reconocer cómo estás tú tratando a los adultos, ¿no? De repente va por ahí la situación. Para la muerte, que es lo que conversábamos, y está esto muy asociado a las creencias que uno tiene. ¿Ya? Si una persona cree que va a morir y luego va a entrar en la vida de un animal, que fome para esa persona morir, ¿no es cierto? O sea, sin saber cómo va a ser ese animal. Entonces, ten cuidado dónde están tus creencias. Ustedes saben que yo soy cristiana, para mí mi manual de vida es la Biblia, y para mí lo que habla la Biblia acerca de la muerte me genera una confianza en saber que es un descanso y que no la comprenden exactamente, o porque esa idea de que te vas a ir a dormir en el cementerio, no, o sea, no es que estás durmiendo en el cementerio, y esas cosas también tenemos que tener cuidado al momento de conversarlas. Y bueno, el temor, yo creo que de toda madre, de todo padre, de que si te vas a morir vas a dejar abandonados a tus hijos, ¿no? Vas a dejar abandonado a tu esposo, a tu esposa. Y ahí es donde de repente se genera un temor a la muerte. Y en ese sentido, recuerdo que conversaba con una persona que está con una enfermedad complicada, y claro, hay un temor y no se quiere hablar del tema. No, por el contrario, o sea, busquemos qué es lo que vamos a hacer, qué soluciones tendríamos, qué pasa si esto ocurre, porque conozco también a una persona que al fallecer su esposo quedó completamente inhabilitada porque el esposo manejaba las cuentas, el esposo era quien decidía todas las cosas, y resulta que al morir ella tuvo que aprender a hacer todo eso. Entonces, ¿qué tiene malo, no sé, en la cocina? Que no prende el foco, que el portón se echó a perder, entonces ahora lo muevo, ya no es eléctrico. No, necesitamos prepararnos, y eso baja el temor y la ansiedad frente a ese incidente de muerte que se pueda provocar. Ya a los enemigos, ¿no? Que a veces nosotros le damos mucha importancia a eso, porque a veces hay gente que te ha hecho la vida imposible, o tú ves, ¿no? Que alguien le ha hecho la vida imposible a alguien, y son temores reales, son temores que uno los siente, los percibe, y que te pueden generar un bloqueo. Pero aquí es donde necesitamos recordar la importancia de lograr que los temores, los miedos te conduzcan a una mejor conducta, te conduzcan a protegerte, te conduzcan a tomar acciones que vayan en beneficio tuyo. ¿Ya? Ahora, concentrándonos en nuestros hijos, ¿cómo yo puedo ayudar a mis hijos? Primero tienes que ser un ejemplo, porque si tú eres miedoso o si eres miedosa, se lo vas a transmitir. Entonces, si tú quieres que sea valiente, o que no tenga miedo, o que tenga menos miedo, o que sus miedos los canalice para que pueda conducirlo de manera positiva, sea un ejemplo para él, ¿sí? Es súper importante ser un modelo. Segundo, aumenta las habilidades para adaptarse a circunstancias difíciles. Los cambios, todo cambio que una persona enfrenta genera miedo. Todo lo que es nuevo genera miedo. Entonces es importante que enseñemos a nuestros hijos a tener habilidades para adaptarse, y sobre todo a circunstancias que vayan a ser difíciles. Oye, no tiene nada de malo, solo tenemos que adaptarnos, ¿ya? Tercero, no seas demasiado sobreprotector, porque a veces generamos nosotros el temor en nuestros hijos. Cuarto, no fuerces a tus hijos a lo que temen. No, anda, pero anda, tienes que hacerlo. No, o sea, más adelante yo les voy a decir la importancia de que nosotros intentemos, de que nosotros nos atrevamos, pero como adultos, o sea, como niños no podemos llegar y forzarlos. Es un trabajo que necesitamos realizar con ellos antes de que ellos intenten enfrentar alguno de sus temores.
5, y muy importante, hablen sobre los temores que tienen los niños. A veces uno dice, no, no quiero hablar del tema. No, conversemos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿En qué momentos te da más miedo? ¿Cómo logras manejarlo? ¿Qué crees tú que podríamos hacer para que ya no tengas tanto miedo? Y buscar dónde pueda él o ella apoyar su confianza. Enséñale a confiar en los adultos. Es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a confiar en los adultos, en quién podemos confiar, ¿verdad? Por ejemplo, si están en la calle, no está papá y mamá, y yo siempre le enseño que solo pueden confiar en papá y mamá, ese niño va a tener miedo, porque si papá y mamá no están, ¿a quién recurren? Entonces, no, mira, no tengas miedo, tú puedes recurrir a un carabinero. Si estás en el colegio, tú puedes recurrir a tus profesores. Yo le enseño a confiar en algunos adultos y a identificar también cuando no deben confiar. O sea, tú no puedes estarle recibiendo cosas a personas extrañas, o mira, si esta persona no sé, si te pide que te sientes en las faldas, no corresponde, pero sí enseñarle a confiar en que es un adulto el que le puede favorecer seguridad, ¿ya? 7, canten o escuchen música que sea tranquilizadora cuando hay un momento de miedo, ayuda muchísimo. Leer y contar historias sobre las cosas que los niños temen. Si le temen a la oscuridad, lean cuentos acerca de eso, ¿ya? Pero no cuentos que los asusten más, sino que tienen que ustedes primero leer el cuento y ver si es que le va a servir a su hijo para poder conversar, para poder saber que ellos pueden ir superando este temor. Es importante brindarles un hogar seguro. Lo peor que a un niño le puede pasar es sentir miedo de su propio hogar, es sentir miedo de sus propios padres, sentir miedo de sus hermanos. Entonces, escuchemos a nuestros hijos. Si tú estás viendo conductas en tu hijo que pueden estar manifestando miedo hacia alguno de los miembros de la familia, conversa con ellos, genera un hogar seguro, un hogar de confianza. Enséñale a confiar en Dios. Enséñale a que puede confiar en Dios. Saben que en la Biblia hay muchísimos versículos. Ahí yo estoy compartiendo con ustedes uno lindo que dice Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y hay muchos, ustedes pueden poner en el Google versículos sobre el miedo y les van a aparecer cientos de versículos. Recuerdo que justamente asociado al temor que tenía nuestra hija, ella escribió muchos versículos y los tenía, y ella tenía un camarote, entonces los puso ahí debajo de la cama de arriba, varios post-it, tenía pegados muchos versículos, y ella dormía viendo sus versículos. Y ora con ellos, habla con ellos, ora con ellos, aprende a doblar las rodillas junto con ellos para que ellos puedan buscar al Señor frente a los miedos que sientan. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros debemos considerar al momento de hablar del miedo? Uno es la edad. Los miedos y las fobias aparecen en la infancia. Ya les digo, porque están siendo fomentadas, porque a veces están siendo transmitidas por los adultos. Y si un adulto te está diciendo que es algo a lo que debes temer, entonces un niño considera que realmente le debo temer, si un adulto me lo está diciendo. Por otra parte, en ocasiones puede ser también complementado con los comentarios de los otros niños. En ocasiones, por ejemplo, los niños temen a la oscuridad, pero es algo natural, es algo que aparece y luego en el tiempo debiera ir desapareciendo, pero tengamos cuidado con acompañar al niño, que llegue un momento en el que esos temores que tienen puedan ir desapareciendo y no por su parte fomentarlos para que se incrementen y se generen una forma. Puede ser también que hayan parientes que lo transmitan. Nosotros tenemos a mi abuelita que es súper miedosa. Ella quiere cerrar las ventanas, quiere cerrar las cortinas, quiere cerrar la llave, quiere todo cerrado y bien tapada duerme en la noche. ¿No es cierto? Entonces, claro, eso se transmite. Es increíble cómo se transmite. Y hay familiares que son más miedosos que otros, entonces también hay que cuidar allí lo que se está transmitiendo en cuanto a los parientes. ¿Ya? El temperamento también es importante, porque las personas que son más sensibles van a tener más riesgo de tener miedo o de generar que este miedo los paralice y por el contrario los conduzca, que es lo que se busca, ¿no es cierto? Experiencias negativas, episodios traumáticos, por ejemplo, el haberse chocado en un vehículo va a hacer que la persona tenga miedo a volver a manejar. Pero aquí es importante que nosotros podamos ir trabajando lo que más adelante vamos a conversar. Y las noticias negativas, ¿no? Recibir información negativa, que actualmente todo es como tan negativo lo que se ve, entonces lógicamente eso va a despertar más temor
hacia la seguridad, ¿no es cierto? Porque se escuchan muchas noticias de delincuencia. Actualmente hay un temor gigantesco aquí en Chile del robo de niños a partir de lo que le pasó a este niño Tomás. Hay un temor gigantesco respecto de las adolescentes a partir de lo que le pasó a Ámbar, ¿no es cierto? Porque son noticias muy negativas que uno las está escuchando constantemente durante el día, durante la semana, y a veces dura un mes completo la noticia porque eso sube el rating de los canales y entonces ellos las ponen una y otra vez. Entonces tengamos cuidado con todos estos factores que pueden afectarnos. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué hay en mí? Si el miedo es aprendido, puedo aprender a no tener miedo, ¿verdad? Aprender a manejar el miedo, aprender a que hay cosas a las que yo sí le puedo temer y hay cosas a las que no amerita que yo le tenga miedo, que yo puedo aprender a que yo puedo controlar, a que yo puedo canalizar mi miedo y puede conducirme a tomar acciones. Es importante que yo pueda hablar, ¿sí? Que yo pueda hablar, pueda reconocer los miedos que tengo, a veces no podemos reconocerlos, y hablar de aquellos miedos, qué miedos tengo, por qué tengo esos miedos, quién más tiene esos miedos. A veces es un miedo que se repite en el vecindario, que se repite en mi familia, que se repite en el curso de mi hijo, ¿no es cierto? Porque puede estar asociado a una experiencia, ¿ya? Intentar, es importante intentar ponerse en situaciones que provoquen ese miedo, pero de manera acompañada, para poder intentar superar ese temor, superar ese miedo. Ahora, atreverse finalmente a hacerlo. Una cosa es intentarlo y otra cosa es finalmente atreverse, decidir atreverse y generar la instancia para enfrentar el miedo. Yo les decía que tengo temor a las alturas. Y hace un tiempo atrás, no recuerdo si se los comenté a ustedes o en algún momento lo mencioné en alguna de las charlas, que claro, frente a estar en el segundo piso en el colegio donde yo trabajo, al mirar para abajo me da algo en el estómago. Aquí lo mismo, cuando subo al balcón y mi hija, o sea, cuando subo al quinto piso, a la terraza y mi hija me quiere mostrar algo, le digo, no, cuéntame, porque prefiero ni siquiera acercarme, ¿verdad? Pero hace unos años atrás, trabajando yo en el colegio, vino una persona que es montañista y vino a capacitarnos, ¿no es cierto? Y a darnos una charla sobre la motivación, la valentía y que nosotros tenemos que avanzar en la vida. Y en el colegio se hizo una muralla para poder subir, ya con unas rocas que se ponen allí. Y entonces yo participé de la capacitación, estuve allí y después se les ocurrió llevarnos a un cerro, ¿no? Así que fuimos, para los que conocen aquí Arica, Anzota, hay un lugar, hay una montañita allí que permite hacer esto, y entonces fuimos para allá y llegó mi turno, ¿no? Yo tenía que subir, me pusieron el arnés, me puse mi casco, y dije, esto lo tengo que hacer. Yo no le conté a nadie, porque eso pasa. Nosotros no contamos a nadie nuestros temores. Quizás si yo le hubiera contado a alguien, hubiera sido más fácil porque la gente me hubiera animado. Pero en general, yo tengo como un carácter bastante fuerte. Entonces, como que la gente espera que yo lo haga todo. Y yo no quería mostrar mi debilidad, por supuesto, ¿no? Entonces yo empecé a subir, y seguí subiendo, y vamos, que pone el pie aquí, que pone el pie allá, y de repente me entusiasmé y seguí, hasta que se me ocurrió mirar para abajo. Imagínense ustedes, ¡guau! Cuando miré para abajo fue terrible. Sentí un escalofrío desde aquí hasta la punta de mis pies. Yo no sabía si gritar, no sabía si dejarme caer, sabía que alguien me estaba agarrando, pero era una sensación muy, muy extraña. Lógicamente, como yo sabía que me daba temor a las alturas, nunca me había expuesto a algo así. Pero allí estaba yo, agarrada, ¿no es cierto?, tanto mis manos como mis pies, de pedacitos de donde uno se podía afirmar, y viendo qué iba a hacer, ¿no? Abajo me decían, pero sube más. Claro, nadie tenía idea que yo tenía temor. Entonces, intenté un poco más y luego dije, ya voy a bajar. Y comencé a bajar, ¿sí? Y finalmente ya me solté, pero lo logré y me siento tan feliz de haberlo logrado, y con mucho orgullo puedo decir, cuando voy a las cuevas de Anzota, yo subí esta montaña. Y es rico sentir eso.
Ahora, si ustedes me dicen, ¿te tirarías de un helicóptero con paracaídas? No sé, tendría que realmente estar en la situación para saber si lo haría o no, pero siento que ahora me he atrevido a hacer algo y lo he logrado. ¿Está bien? Entonces es importante que podamos tomar estas decisiones, pero insisto, si nosotros habláramos de nuestros temores, sería distinto, completamente diferente. Ahora, es importante aceptar, y esto es clave. Yo sabía en ese momento que tenía que subir, que tenía que superarlo, porque además como había decidido no decírselo a nadie, nadie esperaría que yo pasara por eso, ¿verdad? Y finalmente es importante aceptar que puedo superar el reto. Los miedos debemos convertirlos en retos y los retos están para superarlos, están para cumplirlos, están para lograrlos y es así como yo debo enfrentar el miedo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que Dios te bendiga grandemente y recuerda siempre que cuando sientas miedo puedes poner tu confianza en Dios.